Bien, hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo que nos ayuda a establecer el reino de Dios, el dominio de Dios aquí en la tierra. Una de esas herramientas que Dios nos da para establecer su voluntad aquí en la tierra es el ayuno. El ayuno prepara nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu para la obra que Dios nos va a mandar a hacer. Ya vimos que en Proverbios 8 dice, el Espíritu Santo dice: por mí reinan los reyes, por mí los príncipes determinan justicia y juicio. Dice, por mí dominan los príncipes. Significa que como hijos de Dios, en un linaje de reyes y sacerdotes, no hay nada en la tierra que tú y yo podamos hacer por nuestra propia cuenta. No, necesitamos al Espíritu Santo para establecer esa voluntad de Dios aquí en la tierra. Así que hoy vamos a compartir un poco sobre cómo el Espíritu Santo nos ayuda a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar sobre el ayuno apostólico. Hechos 13:1 dice: había en iglesia, dice que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Entonces dice Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo habló, dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Entonces, en este ayuno, yo le llamo un ayuno apostólico. Cuando hablamos de apostólico, hablamos de enviar. Eso es lo que significa apostólico. Cada vez que vemos a Jesús enviando a los discípulos, esa palabra enviar significa apostolos, de ahí viene apostólico. Un apóstol es una persona que es enviada para llevar una obra específica, un trabajo específico de un lugar a otro. Eso es lo que significa un apóstol o lo apostólico, ¿no? Entonces vemos ciertas cualidades de este ayuno en las que estaba Pablo. Dice: ministrando estos al Señor. Esta es la primera parte. Esta primera parte, ministrando al Señor, tiene que ver con el primer mandamiento de amar a Dios. El primer mandamiento incluye amar a Dios, servir a Dios y adorar a Dios. Entonces, cuando hablamos de ministrar a Dios, ministrar al Señor, significa que Pablo y Bernabé, ellos estaban amando al Señor. ¿A quienes Dios envía en un envío apostólico? Aquellos que aman a Dios primero. Ellos no estaban pensando en ser enviados, o a lo mejor se estaban preparando, pero la cualidad de su envío es que ellos amaban primero a Dios. Dios envía a los que le aman. Después dice, este ayuno, después tiene otra parte, dice: ellos amaban al Señor, es un ayuno de amor, porque estaban amando al Señor. Ellos estaban pasando tiempo de adoración, de comunión en la presencia de Dios, y ayunaban. Entonces es un ayuno de amor. Yo le llamo esto un ayuno de amor. Entonces después dijo, el Espíritu Santo habló. Entonces cuando empezamos a hacer estas cosas, el Espíritu Santo nos va a hablar. Ellos estaban amando a Dios, ayunando, y en esa combinación el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Bernabé, a Saulo, para la obra que yo los he llamado. Entonces dice: habiendo ayunado y orado. Entonces todo envío apostólico tiene estas cualidades. Son personas que ministran a Dios, aman a Dios primero, sirven a Dios primero, adoran a Dios primero, ayunan para conocer a Dios. El Espíritu Santo les habla. Bueno, no solamente les habló a Pablo y Bernabé, sino que a la oficina apostólica que estaba ahí en ese lugar. Entonces hubo otro grupo de personas que los envió. Significa que Pablo nos envió a sí mismo, Bernabé nos envió a sí mismo. Ellos estaban en el ámbito donde podían ser enviados, pero habían líderes, autoridades, pastores sobre ellos. Había lo que yo llamo
una iglesia local. Toda persona que va a ser enviada por Dios tiene que pertenecer a una iglesia local. No puede ser como alguien que está errante, sin iglesia, y dice, no, yo me envío para acá. No. La iglesia local envió a Pablo y a Bernabé. Esto yo le llamo el ayuno apostólico. Entonces vemos que la primera cualidad era que estos hombres amaban a Dios, ayunaban. El Espíritu Santo les habló a todos los que estaban ahí. Dice, para las horas que yo los he llamado. Entonces ellos siguieron ayunando, oraron, les impusieron las manos y después y los despidieron. Pablo, cada vez que iba a hacer sus viajes a las diferentes naciones, Pablo siempre regresaba a la iglesia local en cada cierto tiempo. Entonces vemos que Pablo tenía una iglesia local. Pablo era un apóstol. Pablo tenía todos los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. Pero Pablo también tenía una iglesia local a la cual él pertenecía. Esto es, digamos, que el verdadero equilibrio en una persona que tiene el ministerio quíntuple, tiene los llamamientos de Dios, tiene las oficinas del Espíritu Santo, pero también pertenece a una iglesia local.